edición central y con más hechos de nuestra América Latina. En Ecuador se profundiza la crisis política. El país conoció de nuevas renuncias en un solo día del gabinete del presidente Lasso. Y todo esto en medio de diferencias entre el poder legislativo y el ejecutivo. ¿De qué se trata esta nueva crisis política y de gobierno? Le preguntamos a nuestro corresponsal allí en Quito, en Ecuador, Orlando Pérez. Orlando, muy buenas noches. ¿Se conocen de las renuncias y se anuncian también ya nuevos ministros? Te preguntamos de todo este panorama. Un gusto saludarte y también a la audiencia de América Latina a propósito de lo que hasta hace una semana parecía al menos un problema no mayor, de no mucha trascendencia en la política ecuatoriana. Poco a poco se ha ido consolidando y constituyendo en una crisis política que pasa también por una crisis de gabinete, para mencionarlo de alguna manera también en ese sentido, por dos razones. La primera, después de no haber logrado los votos necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar la ley de inversiones, que algunos califican la ley de privatizaciones, evidentemente quedó claro que la operación política del gobierno con los asambleístas, tanto de la oposición como sus aliados, no logró los frutos necesarios, y el peso mayor de esa responsabilidad cayó en la ahora ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ella incluso cuando renuncia, en la carta de renuncia, hace alusión a algo que no se había contemplado, y es que ella era partidaria de que el presidente Guillermo Lasso Mendoza, como no pudo aprobar la ley de las inversiones o de privatizaciones, había propuesto al presidente que se ejecutara la muerte cruzada, este mecanismo constitucional por el cual el presidente cierra la asamblea, gobierna por decretos por alrededor de 3 meses, convoca nuevas elecciones y se eligen en un máximo de 6 meses a presidente y a asambleístas o legisladores. Esta renuncia además da cuenta de un elemento que ya venía sonando en el ambiente político, y es que el grupo al que representa a Alexandra Vela, es decir, a la antigua ex Democracia Popular, partido que gobernó con Yamil Maguad a finales del siglo pasado, evidentemente quedaría descartado o por fuera del ámbito de influencia del presidente Guillermo Lasso. Y con eso además el presidente ha retomado algo que fue criticado duramente durante la gestión del señor Lenín Moreno y ahora también con la del señor Guillermo Lasso, que es dividir el Ministerio de Gobierno en dos: el Ministerio de la Política, que sería el de Gobierno, y poner de nuevo el Ministerio del Interior, que hasta cuando gobernó Rafael Correa Delgado había dado resultados importantes para la gestión en el campo de la seguridad. Ahora, sin mencionar que tuvo ese resultado en el gobierno de Rafael Correa y que fue un error estratégico que ha costado vidas y problemas de seguridad, en el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, ahora lo asume. ¿Quién asume ese Ministerio del Interior? Nada más y nada menos quien fue señalado como el autor, presuntamente, de delitos de lesa humanidad en el gobierno de Lenín Moreno durante las protestas del año 2019, de octubre precisamente. Él se llama Patricio Carrillo y fue general en servicio activo en la época de Lenín Moreno y ahora está retirado, es decir, en el servicio pasivo o jubilado. Retoma a quien incluso la asambleísta Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana, víctima de las protestas del año 2019, lo señala como el responsable de los ataques violentos, virulentos que llevaron a la pérdida de 11 vidas y a más de 40 personas las pérdidas de sus ojos. Para contextualizar lo ocurrido en estos días, a partir de las renuncias y de los nuevos ministros, veamos el siguiente reporte, Tatiana. La crisis política entre gobierno y asamblea se profundiza. Más aún cuando el proyecto de ley Atracción de Inversiones enviado por Guillermo Lasso fue rechazado y archivado por 87 votos en el Pleno del Legislativo. Ahora el Ejecutivo arremete contra este poder del Estado. Tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional. Creo que a la Asamblea Nacional poco le importa el Ecuador y para ellos les es fácil darle la espalda al país. Además, el presidente ha hecho acusaciones y denuncias contra 5 asambleístas, dejando entrever que está latente las prebendas políticas para beneficio propio a cambio de votos. Actos que son rechazados por el movimiento indígena. Llaman a la democracia, nos declaran radicales, pero permiten que los actos de corrupción sigan campantes en este proceso. Por lo tanto, los que se dicen ser democráticos y toleran aquello están siendo parte de los procesos de corrupción que en este gobierno
en este proceso realmente han sido evidenciados. Ante la pérdida del capital político y la fricción entre gobierno y asamblea, expertos afirman que el deterioro en la legitimidad política obligará al presidente a optar por otros mecanismos. El nivel de deterioro de la legitimidad política, la institucionalidad democrática, la legitimación democrática de los poderes del Estado, de los poderes del gobierno, del legislativo, etcétera, es tan profunda que cualquier mecanismo que lo que intente hacer es algo así como un salvavidas para alguno de los poderes del Estado, no va a solucionar el problema. En realidad va a ser una especie de parche político para tener oxígeno por un tiempo y luego retornará a esta situación de crisis. Tanto el presidente como la Asamblea Nacional, a menos de cumplir un año de funciones, también han sufrido un desgaste de confianza y credibilidad que fisura el orden democrático de gobierno en el país. Sí, en franco desgaste. Pensemos que en el caso del presidente de la República, la credibilidad de él arrancó con el 68% en mayo de 2021 y ahora mismo es solamente la cuarta parte la que cree en el presidente Lasso, del 68 al 25 entonces en estos 10 meses. A esta situación se suma la reciente renuncia tanto del consejero presidencial y de quien fungía como ministra de gobierno, precisamente por discrepancias y líneas de acción para manejar la crisis entre gobierno y Asamblea Nacional. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Y sí, precisamente esta renuncia ha sido suplida o asume cargo el señor Francisco Jiménez, que era legislador del movimiento Creo, del movimiento del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Francisco Jiménez tiene una larga trayectoria como político, estuvo también en la época del gobierno de Rafael Correa en calidad de gobernador de la provincia del Guayas y luego se afilió por discrepancias al movimiento Creo del señor Guillermo Lasso Mendoza. Estaba fungiendo de asambleísta, tenía una muy buena relación y lo que aspiran con este nuevo nombramiento, evidentemente, es tender diálogos con la Asamblea. No nos olvidemos que además a él le tocaría afrontar algunos problemas. El primero y fundamental es el que ya se mencionaba en la nota. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que va a gobernar sin contar con la Asamblea. Esto para algunos considerarían que se trata de un mensaje de autoritarismo, de gobernar prácticamente una pseudo dictadura, pues no contaría con la Asamblea para el procesamiento de las leyes. Y en segundo lugar, si se plantea una consulta popular con los bajos niveles de aceptación que mencionaba Paulina Recalde en la nota que estábamos observando, evidentemente entraría en una situación bastante compleja porque recuperar la credibilidad bien caída y al mismo tiempo proponer una salida institucional a esta crisis le costaría quizás, dicen algunos, en los análisis que hacen ya en la mañana de hoy, a lo largo de la jornada también, un costo muy alto porque no tiene equipo político, no tiene puentes, no acuerda diálogos y por otro lado además se pelea con sus grandes aliados. Ya lo hizo con el Partido Social Cristiano del líder Jaime Nebot y ahora lo hace con la izquierda democrática, con el ex candidato presidencial Javier Hervas. Entonces, la pregunta que queda latente es con quién va a dialogar, con quién va a tender puentes y con quién se va a aliar Guillermo Lasso, no solamente para superar esta crisis, sino para poder generar una agenda política, económica, social y productiva, como plantean algunos, para que pueda encauzar al país hacia nuevos horizontes. Hasta aquí el análisis y el enfoque periodístico del día de hoy, Tatiana. Y antes de despedirte, una pregunta más en este escenario de crisis política y de gobernanza del presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué ha pasado con la denuncia del presidente Guillermo Lasso a los 5 asambleístas de Pachacuti? Que además él mismo dijo durante estos días que a la propia fiscalía los iba a llevar con las pruebas. Luego los asambleístas dicen que es que no hay ninguna prueba, que ellos no han cometido ningún delito. Este es un caso que sorprende a muchos y al mismo tiempo deja absortos a quienes entienden de legislación, del Código Penal, las leyes en el Ecuador, porque lo que sorprende es que ahora los denuncie cuando en su intervención dijo que estaban regularmente pidiendo cargos. Entonces la pregunta que uno se hace, las 5 leyes anteriores que fueron aprobadas por la Asamblea, también contaron con este chantaje, se les pagó a los asambleístas ahora denunciados para que votaran a favor y solo porque esta de ahora
no dio resultado, es que se los denuncia. Y por otro lado, algunos consideran que a la salida del vocero de la presidencia, Carlos Gijón, es porque su intervención en una rueda de prensa dejó entrever que el presidente conocía de esta situación y solamente porque perdieron la votación de la ley de inversiones o de privatizaciones, los denunció. La pregunta es, si pasaba la ley, no los denunciaba. Y si es que es así, entonces, ¿qué vienen adelante? Las pruebas, las intervenciones judiciales, las audiencias públicas, para denunciar qué les pagaron, qué cobraron, qué pidieron, hasta dónde llega todo esto. Y se reedita algo que ya se había vivido y que obviamente genera también más desconcierto. Se vuelve a la judicialización de la política, se vuelve a lawfare para perseguir a quienes no están de acuerdo o a quienes votan por las leyes del gobierno, en este caso del derechista Guillermo Lasso. Esto es lo que queda pendiente, pero por lo pronto, Tatiana, no ha pasado absolutamente nada después de colocar la denuncia. Muchas preguntas por ahora sin respuesta. Gracias, Orlando. Muy buenas noches.